Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. En este momento vamos a dar inicio a nuestro webinar Instrumento Financiero Innovador para Economía Circular, Créditos de Plástico. Inmediatamente le doy la palabra a nuestra directora ejecutiva, la señora Katia Mejía, para que pueda darles formal bienvenida a este encuentro. Gracias, Sacha. Bueno, desde EcoRed, Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental de República Dominicana, damos la más cordial bienvenida a este interesante webinar que promete ser innovador, vamos a decirlo así, con la temática pues que los amigos de Alcott, Ser Carbono y Basura Cero Global pues nos van a comentar un abordaje a la contaminación del plástico con la línea de generar créditos de plásticos como solución disponible. La verdad que damos un saludo muy especial porque sabemos que hay personas desde Centroamérica conectados a través de nuestra red Integrarse también, en la cual formamos parte. Y bueno, sean todos muy bienvenidos y esperemos que llenen sus expectativas y que sea de su mayor provecho para todos. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, señora Katia. En este momento, les recordamos que estamos en un seminario webinar, que pueden colocar sus preguntas en la sección de Q&A y que estaremos atentos. De todas formas, hemos compartido con nuestros panelistas estrella las preguntas que nos enviaron al momento de registrarse. Ahora, sin más, quisiera darle paso a la introducción de lo que es el concepto basura cero y el contexto de los estándares y normativas internacionales en temas de economía circular. Esta presentación estará dirigida por la señora Sandra Pinzón, quien es CEO y fundadora de Global Zero Waste, quien está acompañada de la señora Lilian. Bienvenidas ambas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues agradecemos a Corred, a Katia, con quien tuvimos la oportunidad de compartir experiencias en la COP en Dubái. Precisamente allí nos conocimos y contamos un poco acerca de esta historia de lo que ha sido los modelos Zero Waste o basura cero y por qué hemos avanzado hacia un estándar global que adopte este modelo de economía circular. Entonces, sin más, les voy a contar un poco de qué se trata. Nosotros estamos liderando el estándar Global Zero Waste y por eso los invito para ir ambientando esta jornada académica a ver este video. It's Miami, where the beauty of the ocean meets the vibrant energy of the city. But an urgent battle is being fought. You know, oceans are suffering. Pollution treats marine life and endangers our future. But Miami people aren't standing idly by. United, they're taking big steps to preserve what we love. Every day, students, local volunteers come up together to clean up the beaches by inspiring others to join their cause. In the schools has been taught how important it is to take care about the ecosystems. Eventually, all these young people will become managers of the change. Eventually, young people will become managers of change. Innovation is also in the move. Scientists are developing cutting-edge technologies to clean up and prevent pollution in our beaches, oceans, and ecosystems. Our community leaders are coming together, seeking stronger solutions and policies to protect our ecosystems and ensure a sustainable future. Together we make a difference, because we know that our seas are Miami's heart, and we must protect them for future generations. Join us. Together we can change course and create a future where Miami becomes a leader sustainable city. Contact us to be part of change. Together we can save our planet and ensure a wonderful future for Miami. Bueno, precisamente nosotros somos esa expresión de la sociedad civil organizada, somos una organización no gubernamental que cumple 12 años de operación en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente nos hemos vuelto líderes en la construcción de herramientas
de economía circular con el fin de llevar a las organizaciones a la excelencia en la gestión integral de residuos sólidos. Basura Cero está conformado por profesionales que todos los días pensamos metodologías, guías y programas que permitan a las organizaciones materializar lo que se denomina en el mundo las 3 R's y hoy armonizarlas con las 9 R's, que será parte de lo que les cuente a través de esta conferencia. Nuestras líneas estratégicas, cuando arrancamos, nos dimos cuenta que habían algunas brechas que cerrar. De un lado, la democratización del conocimiento en la gestión integral de residuos sólidos y segundo, apostarle a procesos de recirculación de materiales que no tuvieran como objetivo, por ejemplo, la incineración o como forma de tratamiento. Es por eso que nosotros en nuestros servicios tenemos de un lado todo el tema metodológico y del otro lado todo lo que tiene que ver con formación especializada, cursos de implementación y de auditoría en los diferentes programas que tenemos en la organización. Es por eso que ya a partir de una sistematización de todas estas metodologías y programas, hemos diseñado esta herramienta internacional para implementar el modelo Basura Cero. Es por ello que hemos logrado tener metodologías y programas que le apunten a cierre de ciclo de materiales, tanto en organizaciones, áreas controladas, eventos pequeños, pero también eventos masivos de más de 10.000 personas que hemos auditado y, por supuesto, proyectos que tengan la vocación de la emisión de créditos de materiales con un primer capítulo en créditos de plástico. La línea de tiempo de este estándar data desde el 2013, donde desarrollamos la primera versión. A partir de allí hemos venido haciendo todo un proceso de aprendizaje y de perfeccionamiento de nuestras metodologías, donde hemos entendido que no es suficiente con la implementación, sino que es indispensable contar con organismos de validación y verificación técnica que den esa dosis de credibilidad, de buen gobierno y de transparencia a los procesos, a los proyectos y a las industrias que todos los días certificamos en la organización, constituyéndonos en el estándar líder en economía circular con modelo Basura Cero en Latinoamérica. Nosotros hemos venido participando de diferentes conversaciones. Yo creo que queremos destacar como Naciones Unidas a través de la resolución 77 del año 2022 ya reconoce el modelo Basura Cero, pero ha sido un largo camino para llegar hasta acá. Estamos interactuando en diferentes escenarios internacionales con Naciones Unidas. Por ejemplo, ya hacemos parte de la iniciativa Ciudades Cero Residuos de la ONU Habitat, del International Solid Waste Association, con quienes interactuamos a partir del año 2012, con una agencia que se dedica exclusivamente al fortalecimiento de los gobiernos locales en la gestión integral de residuos sólidos, IPLA, y por supuesto también hacemos parte de la Alianza Internacional Zero Waste que opera desde Estados Unidos. Después de tantos años de trabajo, poder contar también con este respaldo de Naciones Unidas. De hecho, los vamos a invitar que con nosotros el próximo 3 de abril celebremos el Día Mundial Basura Cero, el International Day of Zero Waste. Se celebra tradicionalmente 30 de marzo, declarado por Naciones Unidas, pero lo vamos a realizar el día 3 de abril, donde también tendremos una agenda académica dedicada tanto a modelos de gestión de áreas controladas como de emisión de créditos de materiales. Esto ha hecho que en el mundo cada día más compañías, más organizaciones le apuesten a la medición de su huella material y que desde hace ya aproximadamente unos 5 años la modelación ISO se haya dedicado a estudiar arduamente cómo sacar guías internacionales de economía circular, que el estudio de estos documentos, que vamos a dejarles esto va a ser parte del repositorio de memorias de este evento, puedan encontrar modelos Zero Waste, modelos basura cero, que nos hablen de cómo alcanzar la economía circular y para lo cual vamos a necesitar herramientas, programas y metodologías. Nosotros decíamos, bueno, pero ¿cómo es una herramienta? Bueno, tú puedes tener un tornillo, pero si
quieres apretarlo y que quede con precisión, si utilizas una herramienta lo vas a hacer muchísimo mejor. Nosotros, para poder construir todas estas metodologías, hemos estado inspirados en todas estas normas a nivel internacional. Cada día más organizaciones, gobiernos nacionales y gobiernos locales en Latinoamérica adoptan estas modelaciones de economía circular. Observábamos cómo la Ley General de Gestión Integral de Residuos y Coprocesamiento de República Dominicana data del 2020. Colombia, por ejemplo, que ha sido líder en estos temas, tiene Estrategia Nacional de Economía Circular, donde fuimos pioneros en la región en el año 2018. Y ya cada día más países en Latinoamérica han adoptado estos modelos y han adoptado también políticas públicas con metas claras, con mediciones claras y, por supuesto, fortaleciendo el que las organizaciones puedan hablar claramente de la gestión integral de residuos como una opción que les permite ahorrar, generar mejores eficiencias y, por supuesto, estar a la vanguardia de lo que está pasando a nivel global. La implementación de estas políticas nos hace más competitivos a las regiones y, por supuesto, a las organizaciones. En cierta medida, digamos que hasta hace unos 3 años no se unía un poco este tema de lo que sucedía en las cumbres de cambio climático. Katia, que tuvo la oportunidad también de participar con nosotros en Dubái, observábamos cómo hasta ahorita por primera vez se hablaban de iniciativas como Waste to Zero en una cumbre de cambio climático y cómo se comienza a hablar claramente de la necesidad de unir esos dos mundos. El mundo de lo que está sucediendo en las cumbres de cambio climático con lo que está sucediendo en la transformación de flujos de materiales con modelos de economía circular. Es por ello que queremos destacar estos objetivos de desarrollo sostenible cuando hablamos de gestión integral de residuos sólidos, en especial en lo que tiene que ver con los impactos en biosólidos, cuando hablamos de agua limpia y saneamiento, acción por el clima, por las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la descomposición de residuos, en especial de residuos orgánicos, en lo que tiene que ver con gases como el metano, que es 28 veces más calórico que el dióxido de carbono, y algo en lo cual nosotros queremos hacer muchísimo énfasis es la unión, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la mala gestión del plástico en los océanos, cuando hablamos del ODS número 14, en lo que tiene que ver con vida submarina. Ahorita más adelante les voy a contar cómo el mundo se organiza para tener documentos vinculantes frente a la contaminación del plástico. Y así sucesivamente en lo que tiene que ver con los objetivos, nosotros casi siempre nos centramos en el objetivo número 12, que tiene que ver con todo lo que son ciudades y comunidades sostenibles y, por supuesto, en escenarios como este quiero reivindicar que le apostamos muchísimo a lo de número 17, que tiene que ver con las alianzas, en la medida en que podemos encontrar partners como Ser Carbono, como EcoRed, como Alcott, que con sus diferentes saberes y liderazgo estamos construyendo nuevos proyectos para reducir los impactos de la polución de plástico, de la contaminación de plástico a nivel global. ¿Cuáles han sido parte de los grandes avances de tener hoy en día una norma internacional que nos hable sobre las 3 R's, pero que evolucione a las 9 R's? Es hablar acerca de cómo hacemos prevención en el consumo de materiales y generación de residuos, cómo mantenemos el uso extendido de la vida útil de los materiales y cada una de sus partes, ahorita que el mundo quiere apostarle a esa R de reparar, de restaurar, y la reincorporación de materiales a los ciclos productivos a través de su transformación física y química, que es el reciclaje. Las mayores eficiencias, como lo muestra esta gráfica, se logran cuando le apostamos a lo que tiene que ver con reducción, reutilización y reuso de materiales. En esta pirámide que mostramos es en la que nos hemos inspirado para todos los programas y metodologías que estamos desarrollando actualmente y logramos hablar precisamente de uno de los eslabones de la gestión ambiental que había quedado un poco en el aire. Recuerden que la gestión ambiental es prevención, control, mitigación y compensación. Nosotros a través del programa voluntario de economía circular, que tiene como virtud la emisión de créditos de materiales, vamos a lograr
completar esa parte que hacía falta en la gestión de residuos, que era la compensación. Es decir, que a través de metodologías muy claras podamos medir nuestra huella material en diferentes flujos o corrientes de residuos, en este caso plástico, y poder decir, no solamente la voy a transformar, la voy a reciclar, sino también puedo compensar mi huella cuando dentro de mi operación no lo pueda hacer, o incluso como sucede en algunos países como Colombia, que ya tenemos impuesto al plástico que tiene un artículo muy especial que se dedica al tema de la compensación del impuesto al plástico, como está sucediendo también en Europa. Siguiente. Es por eso que nosotros hemos creado un sistema que se ha denominado Sistema de Gestión Basura Cero, en donde las organizaciones miden su huella de materiales y establecen diferentes estrategias como reducción, reutilización y reciclaje. A partir de allí, nosotros pues logramos hacer todo un modelo de mejora continua para las organizaciones, donde ellos miden esa huella material y, por supuesto, pueden alcanzar una certificación avalada por organismos de validación y verificación técnica. A través, siguiente, de nuestro modelo, logramos beneficios en la transformación de materiales, en apostar a modelos de responsabilidad extendida del productor, dar cumplimiento a normas ambientales que cada día son más estrictas en nuestros países, a promover una cultura organizacional que trascienda las puertas de las compañías y llegue a las comunidades y a sus familias, lograr eficiencias operativas, ser adicionalmente complementario a la ISO 14001 y a diferentes modelos de gestión de HSQ y, entre otros, algo que nos parece muy importante y que seguramente Alex en su conferencia nos va a hablar, la promoción de nuevos ecosistemas y nuevos mercados para los materiales en el mundo. Siguiente. Nosotros, a partir del sistema de gestión basura cero, que hace parte de nuestro estándar, hemos logrado tener grandes impactos económicos en diferentes organizaciones. Por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado, nosotros hemos logrado ahorros de casi $1 millón y en diferentes estrategias, desde transición en lo que tiene que ver con reducción de uso de papel o transición digital de más de $20.000 en organizaciones de diferentes tamaños en Colombia y en diferentes sectores económicos con una cobertura ya en Perú, en Argentina, en Chile, en Ecuador y próximamente en Panamá y México. Siguiente. Las organizaciones que implementan el sistema de gestión basura cero pueden certificarse en diferentes categorías, oro, plata y bronce, y ser miembro platinum de la organización. Actualmente tenemos más de 100 organizaciones que han recorrido este camino virtuoso para poder llegar a implementar el sistema de gestión basura cero y lograr un proceso óptimo de certificación hasta llegar a la categoría oro, donde trabajamos con un organismo de validación y verificación que va a las organizaciones, verifica que efectivamente se estén dando, pues, implementando todas las estrategias, que tengan una medición clara, que tengan claros los impactos y, por supuesto, que logren alcanzar la máxima categoría, que es categoría oro. Bueno, vamos a invitarlos a ver 2 minutos este video de una organización que ha implementado el sistema de gestión basura cero. En Softis tenemos un rol fundamental. En Softis, el cuidado nos inspira, nos mueve y nos hace trascender. Es este propósito el que nos permite llegar con las mejores marcas y productos a más de 500 millones de consumidores a quienes queremos cuidar en su día a día y en cada etapa de sus vidas. Este cuidado también se hace extensivo a nuestros colaboradores, clientes, a las comunidades que nos acogen y al medio ambiente, lo que nos lleva a afirmar con fuerza que trabajamos por dar el mejor cuidado para un mejor mañana. Este sueño se materializa en nuestra estrategia de sostenibilidad 2023,
a través de la cual nos fijamos ambiciosas metas ambientales, porque queremos proteger nuestro hogar común y ser parte de la solución. En Softis tenemos un rol fundamental en la economía circular. Nuestra principal materia prima, el papel, nos permite integrar la reciclabilidad y transformar esta materia prima noble en distintos productos como papel higiénico, toallas de cocina y servilletas. Aquí, en la planta de Gachancipá, solamente en el año 2020, aprovechamos y transformamos más de 45.000 toneladas de papel proveniente de productos que ya cumplieron su fin de ciclo. En Colombia, la industria papelera genera anualmente más de 600.000 toneladas de residuos sólidos, entre los cuales destacan los lodos papeleros, constituidos principalmente por fibras de celulosa que ya no se pueden reciclar por su longitud o calidad. Por esta razón, nos trazamos el objetivo de valorizar estos residuos, evitando así su desvío a vertederos, lográndonos certificar como la primera empresa papelera en Colombia en el programa de Basura Cero. La convicción y el trabajo son la mejor combinación. Logramos en plena pandemia la certificación Basura Cero de Icontec en la categoría Oro para nuestras plantas en Colombia. Razón de orgullo para todos quienes integramos Softis. Desarrollamos junto a proveedores locales alternativas no convencionales de aprovechamiento para nuestros residuos, entre las cuales destacamos el uso en la industria ladrillera, generación de energía, compostaje y la fabricación de hidroretenedores para suelos. También, nuestros residuos de pañal se transforman mediante procesos de upcycling en productos para mascotas y tutores para la industria forestal. Este proyecto es el primer paso en el posicionamiento y consolidación de Softis Colombia como un referente sectorial en los temas de sostenibilidad y economía circular. Ser parte de este logro es motivo de tremendo orgullo. Saber que estamos haciendo las cosas bien. Ser conscientes del entorno global de nuestra compañía y del entorno local, y que estamos comprometidos con el medio ambiente es un tema que solo se logra con el compromiso del 100% de nuestros colaboradores. Así es, porque en Softis Colombia, el mañana es nuestro presente y el cuidado del medio ambiente es nuestro mejor legado. Softis, innovando para tu cuidado. Bueno, acá mostramos un poco las diferentes organizaciones que están certificadas en Latinoamérica. Tenemos de todos los sectores económicos, en especial de la industria petroquímica, la industria plástica, de envases y empaques, de empresas embotelladoras, empresas que se dedican, bueno, no voy a mencionar marcas, pero digamos que tenemos desde el sector financiero hasta empresas de productos de consumo masivo que miden sus huellas materiales, que tienen claros sus indicadores y que también tienen obligatoriedad en lo que tiene que ver con responsabilidad extendida del productor. Entonces, este modelo le permite a estas organizaciones tener claro cuál es su huella material. Otro de nuestros servicios ambientales y que nos trae acá a la mesa es el Programa Voluntario de Economía Circular para Materiales Circulares. Esto es producto de una alianza estratégica con Cercarbono, que históricamente ha tenido un programa o proyecto de mitigación de cambio climático, es líder en la región también, como número 1 en programas de esta naturaleza, y Basura Cero, que viene haciendo innovación e implementación de economía circular a partir del modelo Basura Cero. Nosotros, a partir de ese conocimiento y experiencia de las dos organizaciones, hemos desarrollado el Programa Voluntario de Economía Circular, que es un instrumento financiero para la recuperación general de productos, para el análisis de la cadena de valor, la comercialización de créditos de economía circular, créditos de materiales, y buscamos que a través de este proyecto, de este programa, atraer nuevos recursos para el sector de la gestión integral de residuos sólidos, que como sabemos, la recirculación en el mundo oscila más o menos en el 9.2% actualmente. Si logramos una recirculación de un 17, de un 18%, de acuerdo al GAP Report, podríamos estar resolviendo la reducción de gases de efecto invernadero a nivel mundial por todos los costos
concomitantes a lo que tiene que ver la gestión integral de residuos sólidos. Adicionalmente, pues hemos desarrollado de manera conjunta todos estos documentos técnicos desde el programa voluntario, los procedimientos del programa en lo que tiene que ver con economía circular, los lineamientos para realizar los aportes o los reportes en lo que tiene que ver con objetivos de desarrollo sostenible y por supuesto en lo que va a hacer muchísimo énfasis Alex, que es la metodología para incentivar la transformación de materiales plásticos en el mundo. Es por esto, un segundito. Es por esto que consideramos fundamental lo que tiene que ver con la medición de la cantidad de materiales. Es acá donde esa experiencia de más de 12 años de la organización Basura Cero, en lo que tiene que ver con áreas controladas y procesos en áreas de servicios, en lo que tiene que ver con el postconsumo, se unen. Los factores fundamentales es la medición de esa extracción de materias primas y generar las condiciones para su vinculación a la industria, determinar todo lo que tiene que ver con logísticas de materiales, logísticas inversas de materiales también, entradas de materiales de postconsumo, postindustria, la implementación de estrategias para definir indicadores y optimizar los procesos en todos los sectores económicos de la sociedad. Y por último, a través de los créditos, poder hacer la compensación para la neutralidad de materiales. El mundo ya viene haciendo una discusión muy amplia sobre lo que tiene que ver, con los materiales plásticos a nivel global. Esta es la agenda de las conversación de partes que hay en este momento a nivel mundial. Arrancó en el año 2022 en Nairobi, donde ya se habla de un primer instrumento internacional jurídicamente vinculante. Ya han habido diferentes conversaciones en París, en Nairobi, Canadá, y finalmente esperamos que para el año 2025, así como lo hubo en temas de cambio climático, tengamos ya adoptada este documento que va a permitir precisamente posibilitar y fortalecer un potencial mercado de materiales con un primer material polémico que es el plástico. Bueno, sin más, quiero invitarlos a que nos acompañen el próximo 3 de abril a la celebración del Día Mundial Basura Cero. Ahí les dejamos el QR y les vamos a dejar estas memorias que se les enviaré a Ecorred, a Katia y a Sacha para que les compartan. Los invitamos a que conozcan los documentos técnicos para garantizar esa democratización del conocimiento que les hablaba inicialmente y pues quedan con todos nuestros datos para poder hacer reuniones técnicas sobre estos temas que nos apasionan y discutir cómo podemos apoyar y generar esas oportunidades para este nuevo mercado a nivel global. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Muy edificante esta presentación. Quiero rescatar 3 puntos que debemos recordar: prevenir el consumo y generación de residuos, extender la vida útil de los materiales y tener una reincorporación de estos residuos en lo que es nuestra producción. Muchísimas gracias nuevamente por esta edificante presentación y en este momento vamos a dar la palabra al señor Alex Saer, quien es el CEO de Ser Carbono, una institución que acaba de ser mencionada por la estimada Sandra. Él nos va a presentar el contexto del programa Economía Circular, así que presten mucha atención. Señor Alex, todo suyo el micrófono. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Es un placer estar acá con ustedes y un saludo muy especial y un agradecimiento muy especial a Ecorred de darnos la oportunidad de poder conversar en el día de hoy sobre un tema que quizás muchos hayan escuchado y otros no tanto, que es todo el tema de los créditos de materiales o créditos de economía circular o créditos de plásticos, como muchos también lo habrán escuchado. Yo en el día de hoy les voy a hablar un poco de eso. Primero que todo, quiero hablarles un poco sobre Ser Carbono y Global Zero Waste. Global Zero Waste ya Sandra en la presentación pasada tuvo la oportunidad de presentar la organización, pero desde nuestro lado, desde Ser Carbono, nosotros somos un estándar de certificación de diversos tipos de activos ambientales, siendo el principal carbono. Entonces nosotros definimos las reglas
para la certificación de proyectos de mitigación de cambio climático. Y nosotros, desde Ser Carbono, somos los que entregamos el certificado de reducción de emisiones, que al final es lo que llaman los bonos de carbono que se transan en el mercado de carbono, como para utilizarlos como un mecanismo de compensación. Entonces, nosotros como Ser Carbono definimos todas las reglas, los procedimientos y las metodologías para que proyectos de mitigación de cambio climático puedan certificarse, y a su vez las toneladas de CO2 que son, digamos, mitigadas o reducidas o capturadas puedan ser certificadas y entregadas el certificado de reducción. En ese sentido, teniendo el conocimiento nosotros de cómo, del conocimiento de los mercados y cómo funcionan los mercados de carbono, cuáles son los aspectos fundamentales para el desarrollo de los mercados de carbono, nos hemos aliado con Global Zero Waste, que tiene un conocimiento muy, digamos, especializado en todos los temas de economía circular y en todo el tema de manejo de residuos. Y hemos creado un estándar que es el que hemos llamado Programa Voluntario de Economía Circular. Entonces, antes de adentrarnos en el estándar, yo les quiero dar un poco el contexto sobre qué está pasando a nivel global, qué pasa con los residuos, por qué se hace urgente las estrategias de economía circular y cuáles son esas barreras que nosotros hemos identificado y que al final dieron nacimiento a este programa. Dentro de este panorama tenemos, además de una crisis del clima, tenemos también una crisis asociada al uso excesivo de recursos. Y esa crisis no solamente genera unos impactos asociados a la extracción de esos recursos, sino también a la disposición final. Entonces, y un panorama de crecimiento en la generación de residuos y en el consumo de recursos y en la generación de residuos. Entonces tenemos, por ejemplo, en textiles, vamos a pasar de 62 millones de toneladas de producción a 102, casi duplicar la producción, con un impacto importante en la huella de carbono. Solamente el 1% se reutiliza de los textiles y cerca del 73% se lleva a un vertedero o se incinera. O sea, hay un problema grave en el tema de los textiles. Algo similar pasa con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, donde 56 millones de toneladas son producidas anualmente y tan solo un 17% son recogidos o reciclados. O un tema de plásticos. Y miren el volumen de lo de plástico. 460 millones de toneladas y vamos a pasar a 1.200 millones de toneladas en 2060. Supera de una manera muy importante a todo el tema de los residuos, de los textiles. Y todo también un tema de los residuos orgánicos también es muy importante. En plásticos ya conocemos y hemos evidenciado, y Sandra lo mostró en la diapositiva pasada, se está incrementando la atención muy importante sobre los efectos de la contaminación de plásticos en los ecosistemas. Tanto así que se está negociando un tratado vinculante donde se va a reglamentar de manera internacional todo el tema asociado a los plásticos. Entonces, vemos que hay una preocupación muy importante y vemos que para las empresas está siendo fundamental poder disminuir la huella de plástico, pero también vemos un crecimiento muy importante en el número de reglamentaciones que lo están tratando de reglamentar o de controlar. Entonces, ¿eso que ha generado? Estas condiciones han generado que se empiece a fomentar un mercado de materiales como se ha venido fomentando un mercado de carbono, que a través de un mecanismo como el de mercado de carbono, donde tú puedes certificar las reducciones
o las capturas de CO2 para poder vender tu certificado y que eso pueda servir como un instrumento financiero, vemos que poco a poco se está dando nacimiento a este tipo de mercados. ¿Por qué? Porque están aumentando las normativas para la exportación y la importación de materiales, porque hay economías internas emergentes para abastecer los mercados nacionales, porque se están fomentando y hay necesidad de nueva infraestructura y tecnología para el procesamiento de los materiales, porque hay un aumento del uso de materias recicladas y modelos de reuso, y porque hay oportunidades comerciales en el mercado de materiales reciclados. Entonces, el escenario es, vemos una preocupación sobre los efectos que está generando el consumo de materiales, específicamente, voy a concentrarme en el tema de plásticos, pero estamos viendo también a la par una gran preocupación, pero una barrera muy importante, y es el financiamiento. ¿Cómo se financian esas actividades que buscan incrementar la recuperabilidad y la reintegración de esos materiales dentro de las cadenas de valor? Y es ahí donde entra un esquema como el esquema de mercado de créditos de materiales. Y esto es básicamente cómo funciona eso. Eso es, tenemos unos materiales, hay unas, digamos, unas industrias, unas facilidades, unas industrias donde se procesan esos materiales, donde se recuperan esos materiales, y ese proceso de recuperación es certificado a través de un órgano externo. De tal manera que ese órgano externo, basado en un reglamento y basado en unas reglas y en una metodología, certifique que esas industrias o que esas actividades están efectivamente reciclando o recuperando toneladas de material. ¿Para qué? Cuando una vez eso se certifica, es donde se convierte en un material credit o un circular economy credit o en un plastic credit, dependiendo del material. Un crédito de plástico o un crédito de textiles y demás. Y ese certificado después es utilizado para vendérselo a otras compañías que necesitan disminuir su huella de materiales en este caso. Esos recursos de la venta de esos certificados idealmente deben llegar a la financiación precisamente de estas actividades de reciclaje. Entonces, este es el mecanismo, es como un mecanismo de cómo funcionan los créditos ambientales o los activos ambientales como carbono, y que nosotros estamos trayendo Ser Carbono y Basura Cero Global, estamos creando un estándar, o ya creamos un estándar, donde definimos las reglas de cómo hacer esa certificación y de cómo generar ese crédito de plástico. De tal manera de que las industrias que estén y tengan planes o de expansión, o tengan planes de aumentar sus capacidades, o tengan planes simplemente de montar nuevas plantas de reciclaje, puedan tener otra fuente de financiamiento más allá de lo que le pagan por el material o de cualquier otro incentivo que pueda haber en la reglamentación. Muchas organizaciones han estado hablando sobre este tema. Nosotros encontramos un paper de WWF, que es una organización no gubernamental muy importante a nivel global, y dice que si se desarrollan adecuadamente estos mecanismos, el crédito de plástico tiene el potencial de impulsar la inversión hacia sistemas circulares. Se deben buscar sistemas de créditos de plásticos creíbles que contribuyan al cambio transformacional, que deben elaborarse rápidamente normas transparentes, eficaces, sistemas de crédito que puedan aplicarse rápidamente, políticas de responsabilidad extendida al productor, y estas actividades deben ser bajo un concepto adicionales.
Sobre esto, ¿qué les quiero comentar? ¿Qué les queremos comentar nosotros? Nosotros venimos de toda la experiencia del crédito de carbono y los mercados de crédito de carbono han venido evolucionando, cada vez son más exigentes, exigiendo principios como transparencia, principios como adicionalidad, principios como completitud, principios como permanencia, integridad, que hacen que ese crédito de carbono refleje fielmente una tonelada efectivamente reducida o capturada en el ambiente. Y nosotros estamos trayendo esa experiencia para colocarla en este nuevo programa, que es el programa voluntario de economía circular, donde queremos que ese crédito de plástico refleje efectivamente una nueva inversión en una tonelada de plástico efectivamente recuperada y reintroducida dentro de los ciclos productivos. Y unos contras que dice el WWF, que también nosotros dentro del programa lo hemos venido teniendo en cuenta, es deben haber unas salvaguardas, hay que evitar el lavado verde, y hay que de alguna manera tener un sistema que sea creíble, que sea transparente y que sea eficaz. Existen muchas iniciativas, digamos, o no muchas, yo creo que más bien diría varias iniciativas que están buscando la creación de créditos de plástico. Unas iniciativas son, digamos, voluntarias y en ese sentido son organizaciones que recogen material y a partir de esa recuperación del material dicen, nosotros recuperamos tanto material y ellos mismos colocan y dicen, tenemos disponibilidad para vender 1000 toneladas en créditos de plásticos. Es un poco lo que nosotros hemos visto y lo que hemos analizado dentro de lo que hay. Hay otras iniciativas como la de Verra, que tiene un estándar que se llama Waste Collection Credits o Waste Recycling Credits, que genera créditos de recolección de material o créditos de reciclaje de material. Nosotros, ¿qué hemos querido hacer desde el programa voluntario de economía circular? Nosotros lo vemos como un instrumento financiero para impulsar las iniciativas de economía circular que tengan las empresas. Primero enfocado en plástico, porque la primera metodología que nosotros tenemos aprobada en el programa es enfocada en plásticos, pero la idea es que a futuro, cuando haya interés en el mercado, pueda ser de otros materiales, como textiles, como residuos de construcción y demolición, como aparatos eléctricos y electrónicos. Todo va a depender de lo que quiera el mercado en ese sentido. Eso por un lado. ¿Y qué queremos impulsar? Queremos impulsar la reducción y la recirculación. O sea, que ese material sea efectivamente recuperado. No queremos que solamente sea waste collection o recolección, sino que efectivamente para que sea un instrumento para promover la economía circular. ¿Qué beneficios tiene este programa? La idea es que esto sirva para incrementar y potencializar los proyectos de reciclaje, promover la optimización de los materiales también del ciclo biológico o tecnológico, contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible, garantizar la transparencia e integridad de los datos. ¿Cómo funciona el programa? El programa tiene diferentes documentos que son, digamos, el eje normativo y estructural. El protocolo que te dice de qué se trata el programa, el procedimiento que te dice cómo se certifica un proyecto de economía circular, las metodologías, si me voy acá abajo, la última, que nos dice cómo se calcula la línea base, cómo se hace el monitoreo y cómo se calculan los logros en términos de toneladas de material recuperado, específicamente para el reciclaje de materiales plásticos, y la herramienta de ODS, que es básicamente una herramienta que te dice cómo estos proyectos de economía circular están contribuyendo a los objetivos del desarrollo sostenible.
¿Cómo es el ciclo de proyectos? Cuando ustedes tengan una idea de proyecto, por ejemplo, si ustedes actualmente están recuperando material o tienen o recientemente ampliaron la capacidad de recuperar material y tienen un monitoreo y línea base y demás, ustedes primero pueden registrar el proyecto de materiales de economía circular, registrarlo haciendo lo que se llama un Project Design Document, un PDD. Ese PDD debe cumplir con los lineamientos establecidos en el protocolo, en los procedimientos y en la metodología, donde se evidencie cuál es la línea base, cómo se calcula, cómo se van a calcular los créditos o las toneladas recuperadas y demás. Eso se va a un proceso de validación y verificación de tercera parte. Y ahí es donde se le pone transparencia a este proceso. Son otras entidades, ¿cierto?, que lo que hacen es validan y verifican que ese proyecto que están presentando y que están registrando ante el programa cumple con los lineamientos del programa, pero además cumple con las fórmulas, la metodología y que están bien calculadas y bien especificados los resultados. Cuando tenemos los reportes de verificación, nosotros como programa certificamos, nos damos cuenta si en realidad cumplió con todos los requisitos y entregamos el certificado, que es un certificado por cada tonelada reducida o recirculada. Ese certificado se deposita en un registro que se llama EcoRegistry, que imagínense ustedes como un banco, el repositorio no solamente de los créditos, sino de toda la descripción del proyecto, la documentación, que también promueve la transparencia, todo, el PDD, los informes de monitoreo, los informes de validación, los reportes de verificación y demás, todo está contenido. Y con esos, ustedes, las empresas que ya tienen esos créditos, pueden conseguir clientes que les compren esas toneladas. Esas toneladas pueden ser dentro del mercado local, dentro del mercado internacional, que es un mercado que ha venido creciendo poco a poco. Se estima que un crédito de plástico puede estar inclusive empezando desde los 20, 30 dólares hasta los 100, 200 dólares que puede estar llegando a pagar una tonelada de crédito de plástico. De verdad, el mercado todavía es incipiente, pero hay mucho interés y vemos que nosotros, en la medida en que se vayan consolidando estos acuerdos internacionales, estos reglamentos nacionales, cada vez va a ser va a haber mucha más demanda. Entonces, los que estén entrando ahora dentro de este proceso van a tener una ventaja hacia el futuro. Finalmente, ¿quiénes son esos organismos de validación y de verificación? Son organismos reconocidos por las entidades de acreditación nacionales, como entidades que certifican muchos proyectos, no solamente este tipo de proyectos, sino la conformidad de la calidad de los proyectos. En este programa EJANSE, Icontec y Enviance, que tienen alcance internacional. Entonces, ese es a grandes rasgos el programa. Voy a darle la palabra a María Laura, quien va a hablar específicamente sobre la metodología, y esperamos que al final de todas estas explicaciones, todas sus preguntas, para poder atenderlo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, señora Alex. Un placer haber conocido un poco más sobre esta interesante iniciativa. Hemos visto de una manera más amplia lo que es el tema del crédito y el mercado del carbono. En este momento quisiera resaltar que una frase muy interesante que dijo, que es que hay que evitar el greenwashing o lavado verde. Es importante saber que como se cuentan con certificaciones, con instituciones que ya tienen una normativa, hay que ser completamente transparentes en nuestras acciones desde el sector privado. En este momento, con mucho gusto, damos la bienvenida a María Laura Martínez, quien es consultora en soluciones basadas en tecnología para Alcott República Dominicana, quien nos
estar hablando sobre el contexto local en la implementación y los requisitos de este programa. Bienvenida, estimada María Laura. Bien, muchísimas gracias, Sasha. Y también aprovecho para agradecer a Ecored y a nuestros amigos de Basura Cero Global y de Ser Carbono por participar de esta iniciativa. Espero que sea de mucho provecho para todos los que están aquí conectados. Entonces, para empezar, voy a presentar mi pantalla y les voy a hablar un poquito sobre lo que es ALCOT y de dónde surge esta alianza enfocada más en la economía circular. Bien, Alcott es una empresa que se dedica básicamente a la aceleración de la transición net zero a través de la acción climática, con soluciones de triple impacto social, medioambiental y económico. O sea que básicamente acompañamos a los proyectos para que reduzcan sus emisiones y sean pues más sostenibles tanto con el medio ambiente como con la comunidad en la que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con estrategias de sostenibilidad, con desarrollo de capacidades, con desarrollo de proyectos y con abogacía, especialmente en materia de artículo 6 del Acuerdo de París. Nos enfocamos exclusivamente en lo que es la cooperación y el trato justo. Todos nuestros proyectos están guiados en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y el Acuerdo de París. Trabajamos de la mano con comunidades, organizaciones y gobiernos de todo el mundo. Nuestra misión es aportar soluciones innovadoras para el cambio climático y la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos? Alcott puede cumplir tres roles. Uno es como proveedor de servicios, otro es como socio estratégico y el tercero como desarrollador de proyectos. En el caso de proveedor de servicios, nosotros realizamos proyectos a corto plazo como presupuestos, cronogramas y alcances claramente definidos. En el caso de socio estratégico, Alcott como desarrollador de proyectos, coinversor como socio propietario del proyecto, en asociación a largo plazo e ingresos compartidos proporcionales. Y en el caso de desarrollador de proyectos, trabajamos con aliados estratégicos que financian los activos productivos de los proyectos de carbono, en este caso también puede ser de crédito de plásticos, y participación a largo plazo e ingresos compartidos proporcionales con inversores y partes interesadas. Tenemos presencia básicamente en el mundo entero. En el caso de República Dominicana, pues este es nuestro año. Tenemos muchos proyectos en cartera, siendo los de economía circular nuestros proyectos insignia que queremos desarrollar junto a Ecored, Basura Cero Global y Ser Carbono. Y tenemos oficina en México, Colombia, Argentina, Suiza, Londres, Madrid y Senegal. Estos son parte de los estándares que la empresa ha participado o tiene certificación. En el caso de los estándares, trabajamos obviamente con Ser Carbono, con Gold Standard, Naciones Unidas. En el caso de las metodologías y las certificaciones, somos una empresa certificada B, para que tengan también un poquito de contexto de todo lo que trabajamos. Entonces, ya enfocándonos en lo que es la gestión sostenible de plástico, tenemos el proceso de compensación ambiental. Y para eso tenemos que, número uno, medir, es decir, cuantificar las materias primas relacionadas a plásticos que genera nuestro proyecto. Luego, reducir en asociación con una empresa, desarrollamos la estrategia de reciclaje de plástico basada en economía circular, auditorías y evaluaciones. Y tercero, compensar el proyecto o fortalecer el sistema financiero del proyecto a través de lo que son los créditos de plástico. Entonces, ¿cuáles serían esos beneficios? Al momento de nosotros conocer y reducir, por tanto, la huella plástica del proyecto, podemos generar créditos siempre y cuando se cumplan con los criterios de elegibilidad y adicionalidad. Pero ya específico en la empresa se pueden identificar algunas ventajas. Como ellas es la nueva fuente de ingresos y aumento de la rentabilidad del proyecto de reciclaje o de economía circular, en este caso, atraer partes interesadas comprometidas con el medio ambiente, reducir los gastos de funcionamiento y aumentar la eficiencia del proceso de reciclaje,
liderazgo en responsabilidad social corporativa y valor de la marca, y previsión de futuras regulaciones, ya que es solo cuestión de tiempo de que los países, pues así como Sandra mencionó en Colombia, que ya existe un impuesto al plástico, solamente es cuestión de tiempo de que llegue a países como la República Dominicana en el marco de lo que es la responsabilidad extendida del productor. Y todo esto sumado hace que la empresa tenga un elemento muy diferenciador en el mercado que lo ayuda a posicionarse mejor como empresa comprometida en la sostenibilidad y en el cuidado del medio ambiente. Entonces, entrando un poco más en materia, ¿qué son los créditos de plástico? Los créditos de plástico es una medida de responsabilidad que aborda las fugas de plástico que están fuera de su control. Entonces, ¿qué exactamente es ese crédito de plástico? Una unidad transferible que representa una cantidad específica de contaminación por plástico, eliminado del medio ambiente e introducido en la economía circular. Entonces, un crédito de plástico equivale a 1 tonelada de plástico ya reciclado. Esto contribuye a disminuir la cantidad de plástico tanto en el medio ambiente como en la sociedad donde está interviniendo, y también promueve lo que es la economía circular de los plásticos a nivel local, porque es algo que se viene dando en la mayoría de modelos de negocios del mundo que tienden a exportar el plástico, o sea, darle el problema a otro país en lugar de solucionarlo dentro del mismo país, aumentando lo que son los empleos verdes y también el flujo de materiales en el mismo país. Entonces, la metodología que hemos creado junto a Cercarbono y Basura Cero busca ayudar a regular esos mecanismos de compensación voluntaria para alcanzar la plástico neutralidad. Desde Alcott, nosotros te acompañamos a todo lo que es la reducción de residuos de plástico. Ofrecemos soporte técnico durante todo el proceso de evaluación inicial de elegibilidad bajo el programa que les mencioné. También desarrollamos toda la documentación de diseño de proyectos, los cálculos necesarios para determinar ese volumen de crédito de plástico que podría ayudar a la rentabilidad de su proyecto. Una vez el proyecto sea registrado en el programa, Alcott participará en el desarrollo de los reportes, tanto de monitoreo como de verificación periódica. El objetivo es llevar una contabilidad y acreditación coherentes de una gran variedad de actividades de recuperación y reciclaje de plástico en cualquier parte del mundo e impulsar la financiación de proyectos que incrementen la recuperación de residuos plásticos del medio ambiente, incluyendo su reciclaje. Crédito de plástico se emitirá en función a la cantidad de plástico que se recolecte y recicle, adicional a las tasas de referencias habituales o impuestas por la normativa. En el caso de República Dominicana, nosotros no tenemos una tasa establecida, además de que por ser un país insular en vías de desarrollo, pues ya cruzamos ese puente de la adicionalidad. También iniciativas elegibles serán la puesta en marcha de las nuevas instalaciones de reciclaje, fomentando lo que es el aumento de la capacidad y la mejora tecnológica en instalaciones de reciclaje existentes. Entonces, ¿cuáles serían esos proyectos que pudieran aplicar a lo que son los créditos de plástico? Algo muy importante que debemos de saber es que los créditos de plástico favorecen la formalidad del sector. Es decir, no es que el sector informal no pueda participar. Puede participar, pero debe demostrar evidencias de que está en proceso de formalizarse. ¿Por qué? Porque para generar los créditos de plástico debemos de cumplir con todas las reglas nacionales que en ese país se desarrollan. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana sería la Ley General de Residuos Sólidos y la Ley General de Medio Ambiente. Esto incluye la generación de un permiso ambiental y el cumplimiento de los reglamentos de manejo integral de residuos sólidos. Un dato importante es que no todos los tipos de plástico aplican, sin embargo, la mayoría sí, como pueden ver en pantalla, aplica el plástico PET, HDP, PVC, LDP, PP y PS. Los que están fuera de ahí, lamentablemente no pueden entrar dentro del proceso de esta metodología. Los proyectos ya existentes, en el caso pues, de las plantas de reciclaje que ya están instaladas, pueden garantizar hasta 2 años de reactividad formal.
Es decir, no es como que pasaron de la informalidad a la formalidad en esos 2 años y que no se tenga registro de nada, sino que tienen que ser 2 años retroactivos donde se pueda efectivamente evidenciar que se cuenta con la información o los inputs, en este caso, necesarios para generar el crédito de plástico. Los proyectos que pueden acreditarse sin limitarse se especifican en el desarrollo de infraestructura nueva o ampliada para el reciclaje, desarrollo de infraestructura ampliada para la recolección de residuos, proyectos que aumenten considerablemente la recolección y el reciclaje de residuos plásticos por encima de las tasas de una cierta línea base. En el caso de República Dominicana no está totalmente establecida, por tanto es adicional. Y proyectos de rehabilitación de plantas de reciclaje que han dejado de funcionar en ausencia de los créditos de plástico. Entonces, ¿cómo es el procedimiento de emisión de un crédito de plástico? Primero, se debe hacer un análisis de factibilidad. Aquí se confirma si el proyecto efectivamente cumple o no con la metodología. En el caso de que cumpla, pasamos a la implementación del proyecto. Aquí se formula, se valida, se verifica y se registra el proyecto. Ya en una tercera etapa entra la operación y el mantenimiento con la emisión y comercialización de certificados durante la vida útil del proyecto. Algo muy importante son las reglas para la generación de un crédito de plástico. Debe de ser real, deben representar reducciones verificables de la cantidad de plástico que se libera al ambiente, medible, basado en mediciones precisas y confiables. Adicional, debe representar una reducción que va más allá de los requisitos legales o estándares ya existentes. Auditoría independiente, pues en el proceso de validación y verificación, el proyecto será auditado por alguien o por una entidad, en este caso, totalmente independiente a nosotros. Único, un mismo crédito de plástico no puede ser contabilizado en más de una ocasión o en más de un programa. Transparente. La metodología utilizada para calcular los créditos de plástico debe ser transparente y de acceso al público. Y conservativo, evitar sobreestimar el impacto de las acciones para garantizar la integridad de los créditos generados. Desde ALCOT, nosotros también propulsamos lo que es la iniciativa 3R, a partir de la medición de la huella de plástico, conocer cuáles son esas oportunidades y acciones de reducción que tu proyecto pueda tener en cuanto a plástico, proyectos de recolección y de reciclaje, invirtiendo más allá de lo que es la cadena de valor en actividades de mitigación de plástico, liderazgo en reducción de residuos plásticos, adelantando gestiones de economía circular para minimizar la fuga de materiales y generar un flujo 100% neto de reciclaje. Entre las acciones de mitigación de plástico, podemos mencionar el control total o parcial de lo que son las fugas de plástico. También lo que son todo lo que conlleva la cadena de valor del plástico o del reciclaje, partiendo de lo que es la reducción y la optimización del uso de plástico en la producción y en la distribución, y más allá de la cadena de valor, con inversiones en infraestructura de recolección y reciclaje en colaboración con otros proyectos pues, sostenibles. Reclamo de liderazgo, cero fugas netas de plástico, es un compromiso que el plástico ya deje de contaminar el medio ambiente, y el plástico circular neto utiliza igual o más plástico reciclado que virgen. Esto es como si fuera un balance de la cantidad de plástico que entra a tu proyecto y cómo nosotros, a medida que va pasando a lo largo de toda tu cadena de valor, puede entonces disminuirse o más bien reintroducirse, ya sea dentro de tu cadena de valor o en un tercero. Entonces, más allá de la cadena de valor, podemos evitar esas fugas de plástico en 3 niveles: a nivel de la empresa, a nivel del producto y a nivel de la marca. A nivel de la empresa, con la generación de residuos plásticos internos que no pueden eliminarse por completo debido a las operaciones diarias de la empresa. A nivel del producto, los desechos plásticos que se generan durante el ciclo de vida de los productos después de ser utilizados por los consumidores. Y a nivel de la marca, por contaminación plástica que puede estar asociada con el nombre y con la reputación de la empresa debido a la gestión inadecuada de los residuos plásticos.
Entonces, partiendo de las inversiones para abordar las fugas de plástico, las empresas deben invertir en soluciones específicas que generen esfuerzos sin beneficio directo. O sea, esta es como antes de calcular la línea base. Invertir en proyectos y acciones que no brinden beneficios financieros directos a la empresa, pero que contribuyan a reducir a la contaminación plástica general. Esto puede verse dentro de la responsabilidad extendida que tiene la empresa o por algún reglamento nacional que fomente a que la empresa pues tome cartas en el asunto en cuanto a sus residuos plásticos. En cuanto a proyectos de crédito de plástico, tenemos proyectos que buscan involucrar, financiar o apoyar iniciativas que ayuden a retirar y reciclar cantidades equivalentes de plástico del medio ambiente para compensar el plástico que la empresa no puede prevenir. Y esquemas de responsabilidad extendida del productor, que son mecanismos legales que obligan a la empresa a asumir responsabilidad en la gestión adecuada de los productos al final de su vida útil. Se debe destacar que se considera adicional para créditos de plásticos al esfuerzo extra que hace la empresa más allá de lo que exige la ley. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo las redes sociales de Alcott para que sigamos en contacto. Muchísimas gracias, María Laura. En este momento, entonces, daremos paso al espacio de preguntas y respuestas, para lo que invito a nuestros otros panelistas, Sandra, Alex. María Laura, te puedes quedar con tu cámara prendida para que entonces ahí respondamos las inquietudes de nuestros asistentes. Muy agradecida en nombre de todo EcoRed y de todos nuestros asistentes con esas excelentes presentaciones, muy buenas las iniciativas. Ahora vamos a dar paso a unas inquietudes que nos han compartido, tanto por acá por el Q&A como por el formulario de registro. La primera la tenemos en Colombia, el certificado de plásticos, que seguramente son de plásticos post-consumo. ¿Cómo se tramitan para que no se dé un doble reporte en la trazabilidad de responsabilidad extendida del productor? Sí, si me permiten, yo puedo abordar esa pregunta. Hay un concepto bien importante cuando se busca certificar las toneladas de plástico, si es el concepto de adicionalidad. El concepto de adicionalidad en principio te dice que tú no puedes registrar tu proyecto si no es adicional más allá de la normatividad. Entonces, si la normatividad te está requiriendo un porcentaje específico de reciclaje, tú no puedes certificar esas toneladas a las que estás obligado a reciclar. Entonces, con respecto a la responsabilidad extendida del productor, todo lo que esté más allá o sobre ejecutado en alguna política de responsabilidad extendida del productor es lo que se pueda certificar. Entonces, por ejemplo, si una planta recicla 1.000 toneladas al mes, pero de esas 1.000 toneladas, 400 toneladas son usadas para poder demostrar el cumplimiento con responsabilidad extendida del productor, solo podría certificar 600 toneladas de las 1.000 como créditos de plástico porque va más allá de la normatividad. Entonces, cumpliendo así con el criterio de adicionalidad. Y eso, de alguna manera, elimina la posible doble contabilidad que pueda haber en estos créditos, que sea utilizado para cumplimiento normativo y al mismo tiempo utilizado como para comercializarlo en los mercados de crédito de plástico. Muchas gracias. María Laura, Sandra, ¿desean agregar algo? No. ¿No? Listo. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Con respecto al estándar de plástico, ¿en cuánto aproximadamente está tasado el crédito de plástico de un proyecto de recuperación y reciclaje? ¿Existen actualmente compradores de crédito de plástico? Yo puedo responder esa pregunta. Bien, en el caso del mercado de créditos de plástico, que es un mercado emergente, es decir, que es nuevo y todavía los proyectos pues están en el proceso tanto de verificación, de validación y de monitoreo, el precio puede variar entre $100 y $200 por tonelada reciclada.
Pero esto se trata porque, o sea, esa tarifa es porque es un mercado nuevo, o sea, los proyectos están empezando en el mercado. Ahora bien, a medida que vayan entrando más proyectos, pues ese precio se va regularizando como todo mercado, a partir de la oferta y de la demanda. Muchas gracias, María Laura. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿El coprocesamiento de plástico no se puede reciclar? ¿Puede optar que no se puede reciclar? ¿Puede optar por créditos de plástico? ¿La, la repito? ¿La puedo repetir? El coprocesamiento de plásticos que no se pueden reciclar, ¿puede optar por créditos de plástico también? Ok, en el caso de la metodología que acabamos de explicar, debe de garantizar que se recicle el plástico en otro producto para la economía circular. En el caso del coprocesamiento ya se trata de generación energética, por tanto no aplica. Y también hay que ver qué tipo de plásticos es que se está colocando dentro de ese proceso, porque como bien mencioné anteriormente, tenemos una lista de la cantidad del tipo de plástico que puede pues, participar de este proceso. No sé si Alex o Sandra quieren agregar algo más. Sí, bueno, ahí hay que hacer una precisión, María Laura, porque otros plásticos no reciclables tradicionalmente que no están dentro pueden llegar a ser también certificables dentro de la metodología. Hay un componente que dice otros y pueden ser certificables. Lo que no tenemos contemplado es la actividad de waste to energy en el caso de plásticos, porque eso no cumpliría con el criterio que nosotros tenemos especificado de no net harm. O sea, de alguna manera no hacer un daño neto adicional o que no haya daño neto en la atmósfera. Entonces, el waste to energy lo que hace es que al final te está teniendo un impacto en términos de CO2 y ese tipo de actividades no están contempladas dentro de la metodología. Adicional a lo que acaba de decir Alex, de acuerdo a las guías internacionales que se han formulado por ISO, no se contempla dentro de la economía circular la generación energética vía incineración. Entonces nosotros en eso queremos ser muy cuidadosos en el tipo de proyectos que vamos a registrar y por supuesto que serán objeto de emisión de créditos de plástico. De acuerdo, muchas gracias. En este momento les voy a hacer otra pregunta. Dice cómo la banca comercial está articulada con los créditos de plástico. Bueno, yo podría contestar esa pregunta. A ver, todavía la banca comercial, inclusive en temas como los créditos de carbono, la participación de la banca comercial está siendo un poco, apenas está iniciando. Hay bancos de inversión que sí le están apostando a la inversión de proyectos de tal manera contra los créditos que se generen, pero son mecanismos que son nacientes, que apenas se están desarrollando y que pues, se están dando en el escenario de los créditos de carbono. En los créditos de plástico todavía estamos, digamos, aún más incipientes en esa etapa. Yo creo que la banca comercial todavía no está, digamos, socializada, sensibilizada o que tenga productos desarrollados frente a créditos de plástico. Sin embargo, yo pensaría que podría ser una muy buena estrategia dentro de esas opciones de financiamiento y de apalancamiento a partir de créditos con la banca comercial, donde el crédito de plástico pueda ser una opción de ingreso adicional para demostrar pues, la viabilidad del proyecto. Entonces, esa puede ser una alternativa de tal manera de que se demuestren otros ingresos adicionales para poder apalancar los proyectos con endeudamiento tradicional. Entonces creería que esa puede ser una de las formas de abordarlo. Yo también estoy de acuerdo con Alex. Efectivamente, la razón por la cual
En Latinoamérica tan solo recirculamos o reciclamos el 4.5% de los materiales, es porque todavía falta poder financiar muchísimo mejor los proyectos de transformación de materiales. ¿Qué sucede? Que muchas veces los gobiernos cuando promueven proyectos los hacen a un mediano plazo. O sea, estamos hablando de proyectos de 3 años, de 5 años, mientras que muchos de los proyectos que hemos analizado, los inversionistas lo están pensando en un horizonte de tiempo de 10 años, 12 años, 20 años. De ahí que el sector financiero juegue un papel fundamental para la promoción de estos nuevos mercados en el mundo. Existen fondos de inversión que están apalancando muchos proyectos de transformación de residuos a gran escala. Si mirábamos en el video que les mostraba hace un instante, esto tuvo para la transformación de los papeleros, requería de una inversión importante por parte de la compañía Softis de aproximadamente $1 millón. Entonces, claro, dice, yo quiero transformar los materiales, existe la tecnología, pero no tengo cómo financiarlos y, por supuesto, el poder nosotros, o más bien los implementadores y dueños de los activos de los proyectos, visualizar a un largo tiempo la incorporación de potenciales recursos vía venta de créditos, potencia el poder tener proyectos a unas escalas mucho más grandes. Ahí veían algunas de las preguntas que decían, ¿cuál es el mínimo de un proyecto? Nosotros estamos considerando proyectos desde 1.000 toneladas hasta más de 20.000 toneladas. Actualmente estamos desarrollando un taller interactivo todos los miércoles, estamos terminando mañana y encontramos proyectos muy robustos, muy grandes, que requieren de ese apalancamiento financiero para poder ser viables. Es decir, nosotros con una escala de unos 1.000 a unos 5.000 toneladas con una expedición concomitante de la misma cantidad en créditos. Interesante, muy interesante. O sea que tenemos una Además, muy el buena diferencial oportunidad. es de dónde proviene el plástico, ¿no? No es lo mismo Claro, un plástico claro, que es huérfano en medio del océano a un plástico que está siendo transformado en las urbes, en las ciudades claro, o en los asentamientos humanos. claro, claro. Bueno, entonces tenemos una pregunta más y es ¿cómo impulsar estos créditos desde las MIPYMES? eh, ahí pudiera ayudar a responder. Mira, como bien dijo Sandra, el proyecto de generación de crédito de plástico puede llegar hasta 1.000 toneladas en adelante. Entonces, dependiendo del alcance de esa MIPYMES, pudiera participar de los beneficios de esta metodología, siempre y cuando pues cumpla con los criterios que mencionamos y que efectivamente genere ese plástico ya reciclado dentro de su proceso o de su alcance. Entonces, claro que pudiera aplicar siempre y cuando cumpla con los mínimos de poder participar. Excelente, muchas gracias. Sí. Bueno, para concluir esta sesión, voy a darle paso a la señora Katia Mejía, nuestra directora ejecutiva, quien tiene unos anuncios importantes para ustedes. Les recordamos que vamos a estar compartiendo esta grabación, así que la dejo con el micrófono, señora Katia. Gracias, Sacha. Bueno, agradecer a Alex, Sandra, María Laura por estas excelentes exposiciones, pero sobre todo quería mencionar que hay toda una disposición de partes de ALCO, de Basura Cero, de Global Zero Waste, para realmente trabajar un piloto en nuestro país. O sea, si alguna de ustedes, empresas presentes en el webinar de esta tarde, está interesado en conocer también algunos detalles para saber si pueden ser piloto o no, pues en total disposición queda María Laura como contacto inicial a través de Corred. Necesitan escribirnos, le pasamos el contacto si no lo anotaron ahorita de María Laura y con gusto pueden explorar esta interesante iniciativa a ver si pudieran, ¿verdad?, hacer el abordaje con todos los beneficios que aquí se vieron. Realmente entendemos que son iniciativas innovadoras y de eso se trata, de que nos adelantemos como país a buenas prácticas ya
ya implementadas a nivel de fuera de nuestro país, donde están más avanzados, pero igual estamos en el momento justo, preciso, para tomarlos en cuenta, y por lo que quedamos en total disposición de hacer las conexiones del lugar e incentivarles, desde luego, y motivarles a que algunas de las empresas locales pues se puedan entusiasmar para hacer un pilotaje. La idea es que puedan iniciar el pilotaje y dentro de unos meses pues nosotros mismos nos ocupamos de dar a conocer los resultados y los buenos resultados que estamos seguros que se pueden derivar de ese pilotaje. Así que sin más por el momento, muchísimas gracias por su atención. En respeto del tiempo, ya llevamos como alrededor de 1 hora y media, excelentes exposiciones y bueno, esperamos que sea de mayor utilidad para cada uno de los participantes y quedamos en total disposición. Muchas gracias. Feliz resto de la tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Excelente tarde. Muchísimas gracias.